Doctrina del Santísimo Sacramento de la Penitencia. Concilio de Trento. No obstante que el Sacrosanto, Ecuménico y General Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo, y presidido de los mismos legado y nancios de la Santa Sede Apostólica, ha hablado latamente, en el decreto sobre la justificación, del sacramento de la penitencia, con alguna necesidad por la conexión que tienen ambas materias. Sin embargo, es tanta y tan varia la multitud de errores que hay en nuestro tiempo acerca de la penitencia, que será muy conducente a la utilidad pública, dar más completa y exacta definición de este sacramento, en la que demostrados y exterminados con el auxilio del Espíritu Santo todos los errores, quede clara y evidente la verdad católica, la misma que este Santo Concilio al presente propone a todos los cristianos para que perpetuamente la observen. Capi. De la necesidad de institución del sacramento de la penitencia. Si tuviesen todos los reengendrados tanto agradecimiento a Dios, que constantemente conservasen la santidad que por su beneficio y gracia recibieron en el bautismo, no habría sido necesario que se hubiese instituido otro sacramento distinto de este, para lograr el perdón de los pecados. Mas como Dios, abundante en su misericordia, conoció nuestra debilidad, estableció también remedio para la vida de aquellos que después se entregasen a la servidumbre del pecado, y al poder o esclavitud del demonio, es a saber, el sacramento de la penitencia, por cuyo medio se aplica a los que pecan después del bautismo el beneficio de la muerte de Cristo. Fue en efecto necesaria la penitencia en todos tiempos para conseguir la gracia y justificación a todos los hombres que hubiesen incurrido en la mancha de algún pecado mortal, y aun a los que pretendiesen purificarse con el sacramento del bautismo, de suerte que abominando su maldad, y enmendándose de ella, detestasen tan grave ofensa de Dios, reuniendo el aborrecimiento del pecado con el piadoso dolor de su corazón. Por esta causa dice el profeta, convertíos, y haced penitencia de todos vuestros pecados, y con esto no os arrastrará la iniquidad a vuestra perdición. También dijo el Señor, si no hiciereis penitencia, todos sin excepción pereceréis. Y el príncipe de los apóstoles San Pedro decía, recomendando la penitencia a los pecadores que habían de recibir el bautismo, haced penitencia, y recibid todos el bautismo. Es de advertir, que la penitencia no era sacramento antes de la venida de Cristo, ni tampoco lo es después de esta, respecto de ninguno que no haya sido bautizado. El Señor, pues, estableció principalmente el sacramento de la penitencia, cuando resucitado de entre los muertos sopló sobre sus discípulos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo, los pecados de aquellos que perdonaréis, les quedan perdonados, y quedan ligados los de aquellos que no perdonaréis. De este hecho tan notable, y de estas tan claras y precisas palabras, ha entendido siempre el universal consentimiento de todos los pp que se comunicó a los apóstoles, y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar, y de retener los pecados al reconciliarse los fieles que han caído en ellos después del bautismo, y en consecuencia reprobó y condenó con mucha razón la Iglesia Católica como herejes a los novicianos, que en los tiempos antiguos negaron pertinazmente el poder de perdonar los pecados. Y esta es la razón por qué este Santo Concilio, al mismo tiempo que aprueba y recibe este verdaderísimo sentido de aquellas palabras del Señor, condena las interpretaciones imaginarias de los que falsamente las tuercen, contra la institución de este sacramento, entendiéndolas de la potestad de predicar la palabra de Dios, y de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Cap. 2. De la diferencia entre el sacramento de la penitencia y el bautismo. Se conoce empero por muchas razones, que este sacramento se diferencia del bautismo, porque además de que la materia y la forma, con las que se completa la esencia del sacramento, son en extremo diversas, consta evidentemente que el ministro del bautismo no debe ser juez, pues la Iglesia no ejerce jurisdicción sobre las personas que no hayan entrado antes en ella por la puerta del bautismo. ¿Qué tengo yo que ver, dice el apóstol, sobre el juicio de los que están fuera de la Iglesia? No sucede lo mismo respecto de los que ya viven dentro de la fe, a quienes Cristo nuestro Señor llegó a hacer miembros de su cuerpo, lavándolos con el agua del bautismo, pues no quiso que si estos después se contaminasen con alguna culpa, se purificaran repitiendo el bautismo, no siendo esto lícito por razón alguna en la Iglesia Católica, sino que quiso se presentasen como reos ante el tribunal de la penitencia, para que por la sentencia de los sacerdotes pudiesen quedar absueltos, no solo una vez, sino cuantas recurriesen a él arrepentidos de los pecados que cometieron. Además de esto, uno es el fruto del bautismo, y otro el de la penitencia, pues vistiéndonos de Cristo por el bautismo, pasamos a ser nuevas criaturas suyas, consiguiendo plena y entera remisión de los pecados, mas por medio del sacramento de la penitencia no podemos llegar de modo alguno a esta renovación e integridad, sin muchas lágrimas y trabajos de nuestra parte, por pedirlo así la divina justicia, de suerte que con razón llamaron los santos pp a la penitencia especie de bautismo de trabajo y aflicción. En consecuencia, es tan necesario este sacramento de la penitencia a los que han pecado después del bautismo, para conseguir la salvación, como lo es el mismo bautismo a los que no han sido reengendrados. Cap. 3. De las partes y fruto de este sacramento. Enseña además de esto el Santo Concilio, que la forma del sacramento de la penitencia, en la que principalmente consiste su eficacia, se encierra en aquellas palabras del ministro, ego te absolvo, etc., a las que loablemente se añaden ciertas preces por costumbre de la Santa Iglesia, mas de ningún modo miran estas a la esencia de la misma forma, ni tampoco son necesarias para la administración del mismo sacramento. Son empero como su propia materia los actos del mismo penitente, es a saber, la contrición, la confesión y la satisfacción,
Y por tanto se llaman partes de la penitencia, por cuanto se requieren de institución divina en el penitente para la integridad del sacramento, y para el pleno y perfecto perdón de los pecados. Mas la obra y efecto de este sacramento, por lo que toca a su virtud y eficacia, es sin duda la reconciliación con Dios, a la que suele seguirse algunas veces en las personas piadosas, y que reciben con devoción este sacramento, la paz y serenidad de conciencia, así como un extraordinario consuelo de espíritu. Y enseñando el Santo Concilio esta doctrina sobre las partes y efectos de la penitencia, condena al mismo tiempo las sentencias de los que pretenden que los terrores que atormentan la conciencia y la fe son las partes de este sacramento. Cap. 4. De la contrición. La contrición, que tiene el primer lugar entre los actos del penitente ya mencionado, es un intenso dolor y detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. En todos tiempos ha sido necesario este movimiento de contrición, para alcanzar el perdón de los pecados, y en el hombre que ha delinquido después del bautismo, lo va últimamente preparando hasta lograr la remisión de sus culpas, si se agrega a la contrición la confianza en la divina misericordia, y el propósito de hacer cuantas cosas se requieren para recibir bien este sacramento. Declara, pues, el Santo Concilio, que esta contrición incluye no solo la separación del pecado, y el propósito y principio efectivo de una vida nueva, sino también el aborrecimiento de la antigua, según aquellas palabras de la Escritura: echad de vosotros todas vuestras iniquidades con las que habéis prevaricado, y formaos un corazón nuevo, y un espíritu nuevo. Y en efecto, quien considerare aquellos clamores de los santos: contra ti solo pequé, y en tu presencia cometí mis culpas, estuve oprimido en medio de mis gemidos, regaré con lágrimas todas las noches de mi lecho, repasaré en tu presencia con amargura de mi alma todo el discurso de mi vida, y otros clamores de la misma especie, comprenderá fácilmente que dimanaron todos estos de un odio vehemente de la vida pasada, y de una detestación grande de las culpas. Enseña además de esto, que aunque suceda alguna vez que esta contrición sea perfecta por la caridad, y reconcilie al hombre con Dios, antes que efectivamente se reciba el sacramento de la penitencia, sin embargo no debe atribuirse la reconciliación a la misma contrición, sin el propósito que se incluye en ella de recibir el sacramento. Declara también que la contrición imperfecta, llamada atrición, por cuanto comúnmente procede o de la consideración de la fealdad del pecado, o del miedo del infierno, y de las penas, como excluya la voluntad de pecar con esperanza de alcanzar el perdón, no solo no hace al hombre hipócrita y mayor pecador, sin que también es don de Dios, e impulso del Espíritu Santo, que todavía no habita en el penitente, pero sí solo le mueve, y ayudado con él el penitente se abre camino para llegar a justificarse. Y aunque no pueda por sí mismo sin el sacramento de la penitencia conducir el pecador a la justificación, lo dispone no obstante para que alcance la gracia de Dios en el sacramento de la penitencia. En efecto, aterrados sutilmente con este temor los habitantes de Nínive, hicieron penitencia con la predicación de Jonás, llena de miedos y terrores, y alcanzaron misericordia de Dios. En este supuesto falsamente calumnian algunos a los escritores católicos, como si enseñasen que el sacramento de la penitencia confiere la gracia sin movimiento bueno de los que la reciben, error que nunca ha enseñado ni pensando la Iglesia de Dios, y del mismo modo enseñan con igual falsedad, que la contrición es un acto violento, y sacado por fuerza, no libre, ni voluntario. Capv. De la confesión. De la institución que queda explicada del sacramento de la penitencia ha entendido siempre la Iglesia universal, que el Señor instituyó también la confesión entera de los pecados, y que es necesaria de derecho divino a todos los que han pecado después de haber recibido el bautismo, porque estando nuestro Señor Jesucristo para subir de la tierra al cielo, dejó los sacerdotes sus vicarios como presidentes y jueces, a quienes se denunciasen todos los pecados mortales en que cayesen los fieles cristianos, para que con esto diesen, en virtud de la potestad de las llaves, la sentencia del perdón, o retención de los pecados. Consta, pues, que no han podido los sacerdotes ejercer esta autoridad de jueces sin conocimiento de la causa, ni proceder tampoco con equidad en la imposición de las penas, si los penitentes solo les hubiesen declarado en general, y no en especie, e individualmente sus pecados. De esto se colige, que es necesario que los penitentes expongan en la confesión todas las culpas mortales de que se acuerdan, después de un diligente examen, aunque sean absolutamente ocultas, y solo cometidas contra los dos últimos preceptos del Decálogo, pues algunas veces dañan estas más gravemente al alma, y son más peligrosas que las que se han cometido externamente. Respecto de las veniales, por las que no quedamos excluidos de la gracia de Dios, y en las que caemos con frecuencia, aunque se proceda bien, provechosamente y sin ninguna presunción, exponiéndolas en la confesión, lo que demuestra el uso de las personas piadosas, no obstante se pueden callar sin culpa, y perdonarse con otros muchos remedios. Mas como todos los pecados mortales, aun los de solo pensamiento, son los que hacen a los hombres hijos de ira, y enemigos de Dios, es necesario recurrir a Dios también por el perdón de todos ellos, confesándolos con distinción y arrepentimiento. En consecuencia, cuando los fieles cristianos se esmeran en confesar todos los pecados de que se acuerdan, los proponen sin duda todos a la divina misericordia con el fin de que se los perdone. Los que no lo hacen así, y callan algunos a sabiendas, nada presentan que perdonar a la bondad divina por medio del sacerdote, porque si el enfermo tiene vergüenza de manifestar su enfermedad al médico, no puede curar la medicina lo que no conoce. Coligese además de esto, que se deben explicar también en la confesión aquellas circunstancias que mudan la especie de los pecados,
pues sin ellas no pueden los penitentes exponer íntegramente los mismos pecados, ni tomar los jueces conocimiento de ellos, ni puede darse que lleguen a formar exacto juicio de su gravedad, ni a imponer a los penitentes la pena proporcionada a ellos. Por esta causa es fuera de toda razón enseñar que han sido inventadas estas circunstancias por hombres ociosos, o que solo se ha de confesar una de ellas, es a saber, la de haber pecado contra su hermano. También es impiedad decir, que la confesión que se manda hacer en dichos términos, es imposible, así como llamarla potro de tormento de las conciencias, pues es constante que solo se pide en la Iglesia a los fieles, que después de haberse examinado cada uno con suma diligencia, y explorado todos los senos ocultos de su conciencia, confiese los pecados con que se acuerde haber ofendido mortalmente a su Dios y Señor, mas los restantes de que no se acuerda el que los examina con diligencia, se creen incluidos generalmente en la misma confesión. Por ellos es por los que pedimos confiados con el profeta, purifícame, Señor, de mis pecados ocultos. Esta misma dificultad de la confesión mencionada, y la vergüenza de descubrir los pecados, podría por cierto parecer gravosa, si no se compensase con tantas y tan grandes utilidades y consuelos, como certísimamente logran con la absolución todos los que se acercan con la disposición debida a este sacramento. Respecto de la confesión secreta con solo el sacerdote, aunque Cristo no prohibió que alguno pudiese confesar públicamente sus pecados en satisfacción de ellos, y por su propia humillación, y tanto por el ejemplo que se da a otros como por la edificación de la Iglesia ofendida, sin embargo no hay precepto divino de esto, ni mandaría ninguna ley humana con bastante prudencia que se confesasen en público los delitos, en especial los secretos, de donde se sigue, que habiendo recomendado siempre los santísimos y antiquísimos padres con grande y unánime consentimiento la confesión sacramental secreta que ha usado la Santa Iglesia desde su establecimiento, y al presente también usa, se refuta con evidencia la fútil calumnia de los que se atreven a enseñar que no está mandada por precepto divino, que es invención humana, y que tuvo principio de los padres congregados en el concilio de Letrán, pues es constante que no estableció la Iglesia en este concilio que se confesasen los fieles cristianos. Estando perfectamente instruida de que la confesión era necesaria, y establecida por derecho divino, sino solo ordenó en él, que todos y cada uno cumpliesen el precepto de la confesión a lo menos una vez en el año, desde que llegasen al uso de la razón, por cuyo establecimiento se observa ya en toda la Iglesia, con mucho fruto de las almas fieles, la saludable costumbre de confesarse en el sagrado tiempo de Cuaresma, que es particularmente acepto a Dios, costumbre que este santo concilio da por muy buena, y adopta como piadosa y digna de que se conserve. Cap. B. Del ministro de este sacramento, y de la absolución. Respecto del ministro de este sacramento declara el Santo Concilio que son falsas, y enteramente ajenas de la verdad evangélica, todas las doctrinas que extienden perniciosamente el ministerio de las llaves a cualesquiera personas que no sean obispos ni sacerdotes, persuadiéndose que aquellas palabras del Señor, todo lo que ligareis en la tierra, quedará también ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra, quedará también desatado en el cielo, y aquellas, los pecados de aquellos que perdonaréis, les quedan perdonados, y quedan ligados los de aquellos que no perdonaréis, se intimaron a todos los fieles cristianos tan promiscua e indiferentemente, que cualquiera, contra la institución de este sacramento, tenga poder de perdonar los pecados, los públicos por la corrección, si el corregido se conformase, y los secretos por la confesión voluntaria hecha a cualquiera persona. Enseña también, que aun los sacerdotes que están en pecado mortal, ejercen como ministros de Cristo la autoridad de perdonar los pecados, que se les confirió, cuando los ordenaron, por virtud del Espíritu Santo, y que sienten erradamente los que pretenden que no tienen este poder los malos sacerdotes. Porque aunque sea la absolución del sacerdote comunicación de ajeno beneficio, sin embargo no es solo un mero ministerio o de anunciar el Evangelio, o de declarar que los pecados están perdonados, sino que es a manera de un acto judicial, en el que pronuncia el sacerdote la sentencia como juez, y por esta causa no debe tener el penitente tanta satisfacción de su propia fe, que aunque no tenga contrición alguna, o falte al sacerdote la intención de obrar seriamente, y de absolverle de veras. Juzgue no obstante que queda verdaderamente absuelto en la presencia de Dios por sola su fe, pues ni ésta le alcanzaría perdón alguno de sus pecados sin la penitencia, ni habría alguno, a no ser en extremo descuidado de su salvación, que conociendo que el sacerdote le absolvía por burla, no buscase con diligencia otro que obrase con seriedad. Cap. 7. De los casos reservados. Y por cuanto pide la naturaleza y esencia del juicio, que la sentencia recaiga precisamente sobre súbditos, siempre ha estado persuadida la Iglesia de Dios, y este concilio confirma por certísima esta persuasión, que no debe ser de ningún valor la absolución que pronuncia el sacerdote sobre personas en quienes no tiene jurisdicción ordinaria o subdelegada. Creyeron además nuestros santísimos PP que era de grande importancia para el gobierno del pueblo cristiano, que ciertos delitos de los más atroces y graves no se absolviesen por un sacerdote cualquiera, sino solo por los sumos sacerdotes, y esta es la razón por que los sumos pontífices han podido reservar a su particular juicio, en fuerza del supremo poder que se les ha concedido en la Iglesia universal, algunas causas sobre los delitos más graves. Ni se puede dudar, puesto que todo lo que proviene de Dios procede con orden, que sea lícito esto mismo a todos los obispos, respectivamente a cada uno en su diócesis, de modo que ceda en utilidad, y no en ruina, según la autoridad que tienen comunicada sobre sus súbditos con mayor plenitud que los restantes sacerdotes inferiores, en especial respecto de aquellos pecados a que va anexa la censura de la excomunión.
Es también muy conforme a la autoridad divina que esta reserva de pecados tenga su eficacia, no solo en el gobierno externo, sino también en la presencia de Dios. No obstante, siempre se ha observado con suma caridad en la Iglesia católica, con el fin de precaver que alguno se condene por causa de estas reservas, que no haya ninguna en el artículo de la muerte, y por tanto pueden absolver en él todos los sacerdotes a cualquiera penitente de cualesquiera pecados y censuras. Mas no teniendo aquellos autoridad alguna respecto de los casos reservados, fuera de aquel artículo, procuren únicamente persuadir a los penitentes que vayan a buscar sus legítimos superiores y jueces para obtener la absolución. Cap. 8. De la necesidad y fruto de la satisfacción. Finalmente, respecto de la satisfacción, que así como ha sido la que entre todas las partes de la penitencia han recomendado en todos los tiempos los santos padres al pueblo cristiano, así también es la que principalmente impugnan en nuestros días los que mostrando apariencia de piedad la han renunciado interiormente, declara el Santo Concilio que es del todo falso y contrario a la palabra divina, afirmar que nunca perdona Dios la culpa sin que perdone al mismo tiempo toda la pena. Se hallan por cierto claros e ilustres ejemplos en la Sagrada Escritura, con los que, además de la tradición divina, se refuta con suma evidencia aquel error. La conducta de la justicia divina parece que pide, sin género de duda, que Dios admita de diferente modo en su gracia a los que por ignorancia pecaron antes del bautismo, que a los que ya libres de la servidumbre del pecado y del demonio, y enriquecidos con el don del Espíritu Santo, no tuvieron horror de profanar con conocimiento el templo de Dios, ni de contristar al Espíritu Santo. Igualmente corresponde a la clemencia divina, que no se nos perdonen los pecados, sin que demos alguna satisfacción, no sea que tomando ocasión de esto, y persuadiéndonos que los pecados son más leves, procedamos como injuriosos, e insolentes contra el Espíritu Santo, y caigamos en otros muchos más graves, atesorándonos de este modo la indignación para el día de la ira. Apartan sin duda eficacísimamente del pecado, y sirven como de freno que sujeta, estas penas satisfactorias, haciendo a los penitentes más cautos y vigilantes para lo futuro, sirven también de medicina para curar los resabios de los pecados, y borrar con actos de virtudes contrarias los hábitos viciosos que se contrajeron con la mala vida. Ni jamás ha creído la Iglesia de Dios que había camino más seguro para apartar los castigos con que Dios amenazaba, que el que los hombres frecuentasen estas obras de penitencia con verdadero dolor de su corazón. Agrégase a esto, que cuando padecemos, satisfaciendo por los pecados, nos asemejamos a Jesucristo que satisfizo por los nuestros, y de quien proviene toda nuestra suficiencia, sacando también de esto mismo una prenda cierta de que si padecemos con él seremos glorificados. Ni esta satisfacción que damos por nuestros pecados es en tanto grado nuestra, que no sea por Jesucristo, pues los que nada podemos por nosotros mismos, como apoyados en solas nuestras fuerzas, todo lo podemos por la cooperación de aquel que nos conforta. En consecuencia de esto, no tiene el hombre por qué gloriarse, sino por el contrario, toda nuestra complacencia proviene de Cristo, en el que vivimos, en el que merecemos, y en el que satisfacemos, haciendo frutos dignos de penitencia, que toman su eficacia del mismo Cristo, por quien son ofrecidos al Padre, y por quien el Padre los acepta. Deben, pues, los sacerdotes del Señor imponer penitencias saludables y oportunas en cuanto les dicte su espíritu y prudencia, según la calidad de los pecados, y disposición de los penitentes, no sea que si por desgracia miran con condescendencia sus culpas, y proceden con mucha suavidad con los mismos penitentes, imponiéndoles una ligerísima satisfacción por gravísimo delitos, se hagan partícipes de los pecados ajenos. Tengan, pues, siempre a la vista, que la satisfacción que imponen, no solo sirva para que se mantengan en la nueva vida, y los cure de su enfermedad, sino también para compensación y castigo de los pecados pasados, pues los antiguos padres creen y enseñan, que se han concedido las llaves a los sacerdotes, no solo para desatar, sino también para ligar. Ni por esto creyeron fuese el sacramento de la penitencia un tribunal de indignación y castigos, así como tampoco ha enseñado jamás católico alguno que la eficacia del mérito, y satisfacción de nuestro Señor Jesucristo, se podría obscurecer, o disminuir en parte por estas nuestras satisfacciones, doctrina que no queriendo entender los herejes modernos, en tales términos enseñan ser la vida nueva perfectísima penitencia, que destruyen toda la eficacia, y uso de la satisfacción. Cap. 9. De las obras satisfactorias. Enseña además el Sagrado Concilio, que es tan grande la liberalidad de la divina beneficencia, que no solo podemos satisfacer a Dios Padre, mediante la gracia de Jesucristo, con las penitencias que voluntariamente emprendemos para satisfacer por el pecado, o con las que nos impone a su arbitrio el sacerdote con proporción al delito, sino también, lo que es grandísima prueba de su amor, con los castigos temporales que Dios nos envía, y padecemos con resignación.